En las penumbras del antiguo Egipto y en los ecos de un conocimiento olvidado se encuentra un libro que ha intrigado a buscadores, espiritualistas y pensadores durante más de un siglo. El Kybalión, lanzado en 1908 por los enigmáticos Tres Iniciados. Este compacto volumen negro asegura revelar las enseñanzas ocultas de Hermes Trismegisto, una figura mítica reconocida como el progenitor de la alquimia, la astrología y toda la sabiduría esotérica. Pero, ¿qué representa en realidad el Kybalión? ¿Cuál es su origen? ¿Y de qué manera pueden sus 7 principios herméticos transformar tu camino espiritual? Este es el relato completo, una travesía a través del misterio, la verdad y el poder ancestral. El Kybalión es un texto revestido de enigma. Su cubierta carece de adornos llamativos, presentando únicamente un título sobrio y una autoría misteriosa, los Tres Iniciados. Pero, ¿quiénes fueron estos iniciados y por qué decidieron mantener su identidad en secreto? A inicios del siglo XX, en medio de un renacimiento cultural que abarcaba el espiritualismo, el misticismo oriental y el renacer de sociedades secretas en el occidente, este libro emergió como un susurro del pasado. Si bien fue lanzado oficialmente en 1908, las ideas que expone parecen ser eternas, como si resonaran desde hace milenios, surgiendo de las arenas del antiguo Egipto, las mentes de los filósofos griegos y los corazones de los místicos a lo largo de las eras. A simple vista, podría parecer solo otro texto esotérico en un periodo saturado de ocultismo, pero había un elemento distintivo en él. Se comunicaba con una claridad desarmadora. No requería una fe ciega, sino que presentaba leyes, principios de la realidad que podían ser experimentados en la vivencia personal de quien los leyera. A medida que los lectores exploraban los orígenes del texto, empezó a surgir un nombre, William Walker Atkinson, un antiguo abogado que se convirtió en maestro espiritual y prolífico autor. Atkinson había compartido una amplia gama de obras sobre temas como el poder del pensamiento, la energía mental, el yoga y el magnetismo personal. Así, estudiosos y buscadores espirituales empezaron a establecer conexiones entre su estilo de redacción y el texto de El Kybalión. El tono, la estructura e incluso algunas expresiones parecían llevar su impronta. No obstante, Atkinson nunca se atribuyó públicamente la autoría del libro. Nadie lo hizo. El misterio se mantuvo, tal vez intencionadamente. Pero, ¿qué motivaría a alguien como Atkinson o incluso a un grupo de pensadores afines a esconder su identidad tras un seudónimo místico? Hay quienes sugieren que fue una táctica de marketing para añadir un aire de intriga y elevar la mística en torno al libro, mientras que otros piensan que el anonimato fue un acto de humildad espiritual, una forma de disolver el ego de la enseñanza y permitir que las ideas resplandezcan por sí solas. En la tradición hermética, donde se dice que el conocimiento se otorga únicamente a quienes están listos, los autores pudieron haber pensado que ocultar sus nombres fortalecería la noción de que la verdad no emana de las personalidades, sino de lo que trasciende a estas. Más allá del enigma de su origen, el libro se presenta como una versión contemporánea de la filosofía hermética, una tradición que tiene sus raíces en el antiguo Egipto. Esto nos lleva a la figura central de la narrativa, Hermes Trismegisto. Para adentrarse en el Kybalión, es fundamental conocer la leyenda de Hermes Trismegisto. Su nombre ya sugiere una sensación de poder divino y misterio. Trismegisto significa 3 veces grande, lo que implica grande en sabiduría, grande en conocimiento y grande en poder.
Sin embargo, Hermes no era un ser ordinario, era un símbolo, una figura compuesta, parte dios, parte sabio, parte mito. En la tradición egipcia se le asocia con Tot, el dios escriba, guardián del libro de la vida y maestro de la sabiduría sagrada. En la tradición griega se fusionó con Hermes, el ágil mensajero de los dioses. De esta unión surgió una entidad que simbolizaba el vínculo entre lo material y lo espiritual, un enlace entre la tierra y lo divino. Se dice que Hermes Trismegisto redactó una gran cantidad de textos, desde tratados de alquimia hasta diálogos sobre la espiritualidad, cada uno desvelando secretos acerca de la esencia del universo, el alma y la mente divina. Sus enseñanzas dieron vida al hermetismo, una corriente de pensamiento que ha influido en el gnosticismo, el neoplatonismo, la alquimia de la Edad Media y la magia del Renacimiento. Incluso Isaac Newton, el pionero de la física clásica, mostró un gran interés por los escritos herméticos y pasó más tiempo indagando en alquimia que en matemáticas. ¿El motivo? Porque Hermes enseñaba que el universo no era un mero azar caótico, sino una estructura organizada y entendible, gobernada por leyes universales que podían ser comprendidas y aplicadas por aquellos que estuviesen listos. En el Kybalion, Hermes Trismegisto no se muestra como una figura histórica digna de adoración, sino como un arquetipo espiritual, el maestro ideal, la encarnación de la sabiduría trascendental. Su herencia no reside en templos ni tumba, sino en los principios vivos que regulan la realidad. Estos principios, según el Kybalion, se transmitieron de maestro a aprendiz, pasando por generaciones de iniciados y finalmente plasmados en una forma que la mente contemporánea podría asimilar. Sin embargo, Hermes no enseñaba como los maestros del presente. Compartía el conocimiento a través de símbolos, paradojas y enigmas, herramientas diseñadas no para informar, sino para despertar. Sus enseñanzas estaban codificadas, no con la intención de confundir, sino de proteger. En la tradición hermética, el conocimiento se considera poder, y el poder en manos de los imprudentes puede tornarse destructivo. Por esta razón, el secreto es un tema recurrente en los textos herméticos. No todos están listos para afrontar la verdad, y no todas las verdades pueden expresarse de manera directa. El Kybalion, entonces, no se limita a ser un libro, es una clave que abre las puertas a verdades ancestrales que son tanto cósmicas como íntimas. Invita al lector a percibir la realidad no como una mera serie de acontecimientos al azar, sino como un organismo vivo, un patrón sagrado, regido por leyes espirituales. Y esas leyes, los 7 principios herméticos, son lo que el siguiente capítulo desvela. El núcleo del Kybalion radica en la exposición de 7 principios herméticos, leyes atemporales que, según el texto, rigen todo el universo. No se trata solo de conceptos filosóficos ni de suposiciones metafísicas. Se ofrecen como verdades esenciales entrelazadas en el mismo tejido de la existencia. De acuerdo con la tradición hermética, comprender estos principios implica comprender la esencia de la realidad misma, y vivir de acuerdo a ellos no solo transforma la percepción, sino que abre las puertas al dominio consciente de uno mismo y de su entorno. Cada principio funciona como una llave que desbloquea un nivel más profundo de percepción, conciencia y poder interior. A continuación, indagaremos en cada uno de estos principios, no como teorías abstractas, sino como verdades vivas que pueden ser vivenciadas. El primer principio, y el más fundamental de todos, es el principio del mentalismo. Todo es mente.
El universo es mental. Esta afirmación radical sostiene que todo lo que existe tiene su origen en la mente. El universo material, nuestras vidas, el tiempo, el espacio e incluso la energía y la materia son manifestaciones de una sustancia mental subyacente. Esto no implica que el mundo sea meramente una ilusión o fantasía, sino que su esencia es mental, una conciencia infinita, una mente universal que todo lo abarca y todo lo produce. En este contexto, tus pensamientos no son eventos aislados o privados, son ondas en el océano de la mente universal. Son fuerzas creativas que influyen tanto en tu interior como en tu experiencia exterior. Vivir de acuerdo al mentalismo significa entender que toda transformación en la realidad empieza con un cambio en el pensamiento. No se trata solo de mantener pensamientos positivos de manera superficial, sino de reestructurar las bases de tu mente, alineando tu conciencia con la conciencia universal. Este principio te conduce naturalmente a un proceso de autoobservación. Comienzas a analizar tus pensamientos, tus creencias y tus emociones. Empiezas a reconocer los patrones mentales inconscientes que han estado modelando tu vida sin que te des cuenta, y al hacerlos conscientes, puedes cambiarlos. La mente deja de ser un lugar caótico y reactivo, convirtiéndose en un instrumento de creación intencionada. Te das cuenta de que eres el arquitecto de tu propia realidad. El segundo principio es el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta antigua máxima indica que los mismos patrones, leyes y verdades se repiten en todos los niveles de la existencia, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Lo que ocurre dentro de ti refleja lo que sucede en el mundo exterior, y lo que ocurre en el mundo también se encuentra dentro de ti. Este principio te transforma en un lector de símbolos. El universo se convierte en un espejo. Tu entorno, tus relaciones, tus retos y logros se convierten en un reflejo de tu estado interno. Una enfermedad física revela un conflicto del alma. Una crisis externa sugiere una desarmonía emocional o mental. Así como puedes comprender el macrocosmos observando el microcosmos, también puedes comprenderte a ti mismo al estudiar los ciclos de la naturaleza, los ritmos de la tierra y los movimientos de los astros. Vivir bajo el principio de correspondencia no significa obsesionarse con los signos, sino con sus significados. Aprendes a leer entre líneas. Descubres que los acontecimientos no son meras coincidencias, sino revelaciones. Cada vivencia es un mensaje en clave que, si se interpreta con sabiduría, te orienta hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y del universo. El tercer principio es el principio de vibración. Nada está estático, todo se mueve, todo vibra. La ciencia contemporánea ha respaldado esta verdad antigua. Todo en el cosmos, incluso lo que parece sólido, está en un constante estado de vibración. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronunciamos resuena a una frecuencia específica, y es a través de estas vibraciones que se crean las formas, que fluye la energía y que se materializan nuestras experiencias. Comprender esto transforma por completo tu relación con la realidad. Tus pensamientos ya no son meras ideas abstractas, sino frecuencias que emiten señales al universo. Tus emociones no son solo sensaciones efímeras, sino campos energéticos que atraen o repelen circunstancias. El miedo, la ira, el remordimiento vibran en frecuencias bajas.
El amor, la gratitud, la compasión vibran en frecuencias elevadas y, a mayor frecuencia, más armónica se vuelve tu experiencia vital. Este principio te convierte en un custodio de tu energía. Comienzas a cuidar tu entorno, eligiendo con deliberación a quién te relacionas, qué consumes, qué escuchas y qué permites en tu mente. Desarrollas una sensibilidad casi espiritual que te permite discernir cuando algo eleva tu vibración y cuando la drena. Te das cuenta de que elevar tu frecuencia no es un acto mágico, sino una disciplina energética. Es meditar, respirar conscientemente, rodearte de belleza, conectar con la naturaleza, decir la verdad y actuar con integridad. Todo eso es alquimia vibracional. También comprendes que puedes alterar tu estado emocional modificando tu vibración. No eres víctima de tus estados internos. Puedes transitar del miedo al amor, de la ansiedad a la serenidad, de la tristeza a la gratitud, no a través de la negación, sino a través de una transformación consciente de tu energía. La vibración se convierte en el idioma del alma. El cuarto principio es el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, cada cosa posee su par de opuestos. Este principio indica que los opuestos no están realmente aislados, sino que son los extremos de una misma realidad. El calor y el frío, por ejemplo, no son entidades distintas, sino diferentes grados de temperatura. La luz y la oscuridad representan variaciones de luminosidad. Curiosamente, el amor y el odio son dos extremos del mismo espectro emocional. Esta comprensión te proporciona una poderosa herramienta de transformación. Puedes cambiar de un estado a otro, desplazándote a lo largo del mismo eje. No es necesario erradicar el odio para alcanzar el amor. Necesitas transmutarlo. No requieres huir del miedo para hallar el valor. Necesitas dirigir tu conciencia hacia el otro polo. Esta es la auténtica alquimia mental que enseñaban los sabios de antaño. La habilidad de modificar tu estado vibracional a través de la comprensión de la polaridad. También comienzas a observar la vida sin juicios absolutos. Lo que denominas malo podría ser simplemente un grado inferior de lo que consideras bueno. Lo que tildas de oscuridad puede ser solo una falta momentánea de luz. Aprendes a no temer a los extremos, sino a integrarlos. El sabio no niega sus emociones negativas, las observa, las comprende y las eleva. Aprende a trabajar con las polaridades internas para hallar el equilibrio y la unidad. El quinto principio es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende, todo se comporta como un péndulo. Este principio describe el ritmo natural de la existencia. Todo pasa por ciclos, mareas y estaciones. Hay momentos de expansión y momentos de contracción, días de claridad y días de oscuridad, períodos de crecimiento y fases de reposo. La gran mayoría de las personas se enfrenta a este principio. Tratan de mantener un estado constante, permanecer en la cúspide, eludir los altibajos, pero eso solo trae consigo frustración, agotamiento y desconexión. Vivir de acuerdo con el ritmo es vivir en sabiduría. Implica aceptar que la energía se mueve en ciclos y que no puedes estar en la cima eternamente, ni deberías. El verdadero dominio espiritual no radica en evitar las caídas, sino en aprender a navegar con elegancia cuando llegan. El sabio es consciente de sus ciclos internos. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Conoce el momento de hablar y el de callar. Está al tanto de cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de cosechar.
El principio del ritmo enseña a vivir en sintonía con el tiempo, contigo mismo y con el universo. Dejas de resistirte a la corriente y comienzas a fluir con ella. Estos 5 principios, al ser aplicados de manera consciente, no solo brindan una perspectiva radicalmente distinta del mundo, sino que también ofrecen una forma completamente nueva de vivir en él. No son imposiciones ni reglas rígidas, son herramientas de liberación, mapas hacia una vida más consciente, profunda y poderosa. Quien los comprende empieza a ver el universo no como un caos sin sentido, sino como un sistema sagrado, perfectamente organizado, donde nada sucede al azar y cada ser humano posee el poder de despertar, transformar y crear. En la actualidad, es fácil pensar que las ideas espirituales son novedosas, que conceptos como la manifestación, la vibración o la ley de la atracción son invenciones recientes del movimiento de autoayuda. Sin embargo, si dedicas tiempo a rastrear el origen de estas enseñanzas populares, descubrirás que muchas de ellas comparten una raíz común, profunda y silenciosa, el Kybalion. Aunque se publicó en 1908, este pequeño libro ha influido de manera sutil, pero poderosa, en el pensamiento espiritual actual, funcionando como un río subterráneo que nutre a millones de personas, muchas veces sin que lo sepan. Esta influencia oculta inició con el movimiento del Nuevo Pensamiento, una corriente espiritual que ganó renombre a finales del siglo XIX y principios del XX. Esta filosofía destacaba el poder de la mente para dar forma a la realidad, afirmando que los pensamientos no son meras actividades mentales, sino fuerzas energéticas que atraen circunstancias, experiencias y resultados a nuestras vidas. William Walker Atkinson, quien es ampliamente reconocido como el autor detrás del seudónimo Los Tres Iniciados, fue una figura central de este movimiento. Sus escritos abordan en profundidad conceptos como la energía mental, el magnetismo personal, la concentración y la influencia del pensamiento, todos componentes que están íntimamente relacionados con los principios herméticos del Kybalion. A medida que el movimiento del Nuevo Pensamiento se transformó en lo que actualmente conocemos como la ley de la atracción, la impronta de El Kybalion perduró. Intelectuales como Napoleon Hill, autor del famoso libro Piense y hágase rico, escribieron abiertamente sobre la autosugestión, la fe y la relevancia de alinear pensamientos con metas personales. Aunque Hill nunca citó de manera directa el Kybalion, su marco teórico está lleno del principio del mentalismo, que establece que la mente es la causa primordial de la realidad. Décadas después, estas concepciones serían redescubiertas y popularizadas bajo un nuevo formato más accesible. En El secreto de Rhonda Byrne, que se convirtió en un fenómeno global en los años 2000, se presenta la ley de la atracción como una fuerza universal que responde a nuestros pensamientos y emociones. Aunque el lenguaje del libro está diseñado para un público amplio, el concepto es el mismo que el Kybalion había presentado casi un siglo antes, que todo es vibración y que lo semejante atrae lo semejante. En otras palabras, la ley de vibración y la ley de correspondencia operan en su máximo esplendor. Y no solo se trata de libros. Grandes personalidades del ámbito espiritual contemporáneo, como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Abraham Hicks y Eckhart Tolle, han compartido enseñanzas que resuenan con los principios herméticos, aunque muchos de sus seguidores quizás no conozcan el Kybalion.
Estos maestros modernos discuten la conciencia como una fuerza creativa, la importancia de la alineación energética y la sanación interna para transformar la realidad externa. Todas estas ideas fueron ya expuestas con claridad y profundidad en el Kybalion hace más de un siglo. La influencia del Kybalion se extiende también a áreas más complejas como la sanación energética, la alineación de chakras y el misticismo cuántico. El principio de polaridad se alinea con las enseñanzas del taoísmo y el concepto oriental del yin y el yang. En tanto, el principio del ritmo se conecta con modelos psicológicos contemporáneos que abordan los ciclos emocionales, los patrones de conducta y hasta los biorritmos. El principio de causa y efecto tiene ecos en el concepto hindú de karma y en la ciencia moderna, que observa cómo cada acción trae consigo consecuencias y cómo cada fenómeno está ligado a un origen previo. Asimismo, el principio de género ha hallado un nuevo significado en la era actual. Hoy, al hablar de equilibrar la energía masculina y femenina e integrar lo sagrado masculino con la divina feminidad, se revive lo que el Kybalion enseñaba, que todo en el universo contiene ambas fuerzas y que el crecimiento espiritual no implica rechazar una en beneficio de la otra, sino sabiamente integrarlas. Esta comprensión ha dado vida a movimientos de sanación interna, empoderamiento espiritual y prácticas de meditación y autoconocimiento, buscando una unión de opuestos en el individuo. Uno de los aspectos más destacados del Kybalion es su capacidad para unir mundos aparentemente en conflicto. Establece un vínculo entre la ciencia y la espiritualidad, entre la lógica y la intuición, entre el conocimiento antiguo y la psicología contemporánea. No te exige que rechaces la razón ni la evidencia. Simplemente te invita a explorar la posibilidad de que existe una realidad más profunda, invisible, pero igualmente tangible, que también influye en nuestra experiencia. Esta realidad es mental, vibracional, energética y tiene un valor tan significativo como el físico o el biológico. Esta perspectiva integradora ha contribuido a que el Kybalion sobreviva y se adapte incluso a un mundo altamente tecnológico y racionalmente conectado. Incluso en la cultura popular se pueden rastrear sus huellas. Películas como The Matrix ilustran la idea de que la realidad es una construcción mental, sugiriendo que podemos despertar de la ilusión y reconfigurar nuestro mundo al entender las leyes que lo gobiernan. Una clara representación del principio del mentalismo. En la música, en novelas, en discursos motivacionales e incluso en redes sociales se encuentran fragmentos de sabiduría hermética ocultos entre líneas contemporáneas, esperando ser identificados por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y a pesar de esta influencia significativa, el Kybalion sigue siendo relativamente poco conocido entre el público en general. No ha sido objeto de campañas masivas, no aparece en los titulares de noticias, ni se enseña en las escuelas. Fluctúa silenciosamente entre buscadores espirituales, ocultistas, alquimistas modernos y aquellos que creen que la vida tiene capas de significado más profundas que lo que se percibe a simple vista. Es un texto que no persigue la popularidad, sino la profundidad. No grita, susurra, no se impone, se revela solo a quienes están listos para recibirlo. Una de las razones por las que el Kybalion ha permanecido sin cambios durante más de un siglo es que no requiere una fe ciega. A diferencia de otros textos sagrados o doctrinas estrictas, el Kybalion no exige que aceptes sus enseñanzas sin más.
En su lugar, te invita a observar, a experimentar, a poner a prueba sus principios en tu vida y a observar los resultados. Te anima a utilizar tu conciencia como un laboratorio y tu alma como el objeto de estudio. No hay castigo por cuestionar ni recompensa por seguir ciegamente. Solo existe el descubrimiento. Y ese enfoque experiencial es lo que otorga a sus enseñanzas su notable poder. Porque, una vez que comienzas a implementar el principio del mentalismo en tus pensamientos, el de correspondencia en tus relaciones, el de vibración en tu energía, y así sucesivamente, no solo comprendes las leyes, las encarnas, se convierten en una parte esencial de ti. Ya no son solo conceptos que lees, son las lentes a través de las cuales observas la realidad. La vida ya no se percibe como una serie de eventos aislados, sino que empieza a revelarse como una danza de causas, efectos, ritmos, polaridades y posibilidades. Una danza que por primera vez puedes aprender a bailar. Es en este momento cuando captas el verdadero propósito del Kybalión. No se trata de iluminarte con palabras, sino de conducirte hacia una transformación sutil. No de ofrecerte respuestas, sino de despertarte, ya que su esencia no se halla en las páginas, sino en lo que sucede cuando realmente aplicas sus enseñanzas. Al hacerlo, no solo transformas tu vida, también alteras tu conexión con la vida misma. Vivir las enseñanzas de El Kybalión no implica memorizar conceptos abstractos ni recitar principios como si fueran fórmulas mágicas. No se trata de asimilar un lenguaje místico ni de vestirte con atuendos esotéricos. Vivir el Kybalión significa transformarse desde dentro. Es integrar en tu cotidianidad los principios que rigen el universo. Es permitir que la sabiduría trascienda el mero conocimiento intelectual, convirtiéndose en una manera de ser, de observar, de sentir y de actuar. El verdadero hermetismo no se limita a la teoría, comienza a manifestarse cuando los principios se convierten en carne, aliento y presencia. Imagina despertar cada mañana con la certeza de que tus pensamientos no son meros momentos pasajeros, que cada idea que retienes y cada emoción que dejas crecer en tu ser está vibrando, emitiendo y creando. Esta es la experiencia directa del principio del mentalismo. Ya no puedes darte el lujo de pensar de manera automática. Te vuelves consciente de tu mente como el espacio sagrado donde se forma tu realidad. Aprendes a observarte, no con juicio, sino con atención profunda. Te haces preguntas. ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy proyectando en el campo mental universal? ¿Estoy pensando desde el miedo o desde la sabiduría, desde la escasez o desde la abundancia? Este principio te lleva inevitablemente hacia la práctica intensa del silencio interior, porque cuanto más examinas tu mente, más reconoces que muchos pensamientos no son tuyos. Son ecos del pasado, programaciones heredadas, voces externas. Entonces surge una nueva intención, purificar la mente, calmarla, centrarla, no para volverte un ser perfecto, sino para alinearte con la mente universal. Porque si todo es mente, entonces todo puede ser transformado por ella. El trabajo mental se convierte en un esfuerzo sagrado. Cada pensamiento es una oración, cada creencia es una semilla. Luego comienzas a notar el principio de correspondencia en tu vida diaria. Lo que antes parecían simples coincidencias, ahora se revelan como reflejos. Te das cuenta de que tu entorno te habla constantemente, que tus relaciones son espejos vivos de tus heridas, tus fortalezas y tus lecciones pendientes.
y que el caos externo a menudo refleja un desorden interno que no ha sido abordado. Aprendes a mirar afuera para ver lo que no te atreves a enfrentar dentro y viceversa, sanando lo interno para transformar lo externo. Este principio te transforma en un intérprete del lenguaje simbólico de la vida. Nada es insignificante. Una discusión, una pérdida, una incomodidad física, una casualidad. Todo es correspondencia. Y así, la vida deja de ser un enfrentamiento y se transforma en un maestro lleno de compasión. Adquieres humildad al reconocer que todo lo que vives tiene algo que enseñarte sobre ti mismo y al mismo tiempo te sientes empoderado porque sabes que al transformar tu mundo interno puedes reescribir tu experiencia externa. El principio de vibración se convierte entonces en tu guía diaria. Empiezas a notar tu estado vibracional de manera sutil. Reconoces cuando estás en equilibrio y cuando algo está fuera de lugar, aunque no siempre puedas articularlo. Asumes la responsabilidad de tu energía. Atiendes a tus emociones, no para suprimirlas, sino para entenderlas y transformarlas. Ejercitas el discernimiento. Esta sensación me eleva o me hunde. Esta persona me alimenta o me agota. Este pensamiento me acerca a mi verdad o me aleja de ella. La vibración trasciende el concepto y se convierte en tu paisaje interno. Aprendes a elevarla mediante acciones concretas como la meditación, la respiración consciente, la música, la gratitud, el movimiento, el silencio, el contacto con la naturaleza, y también tomando decisiones difíciles, alejarte de entornos nocivos, establecer límites, renunciar a hábitos destructivos. Te das cuenta de que tu vibración es tu firma energética, tu aporte al campo colectivo, y cuando elevas tu frecuencia, todo comienza a alinearse. Las ideas fluyen, las puertas se abren y las sincronías se multiplican. No es magia, es ley. El principio de polaridad se convierte en una herramienta de alquimia emocional. Ya no temes a los extremos. ¿Te das cuenta de que en la tristeza hay una semilla de alegría? Que en el miedo reside el potencial del coraje y que la oscuridad también forma parte del proceso de despertar. Aprendes a navegar conscientemente en el eje de las emociones. No luchas contra lo que sientes. En cambio, lo observas, lo aceptas y gradualmente, a través de la práctica, lo transformas. También dejas de segmentar la vida en buena o mala, positiva o negativa. Comprendes que todo pertenece a un mismo espectro y que tu objetivo no es simplemente optar por un lado, sino hallar el punto de equilibrio. La polaridad te enseña a integrar, a no rechazar tus sombras, sino a dialogar con ellas, a reconocer en cada emoción una oportunidad de evolución. El sabio no elimina los opuestos, los reconcilia. Con el principio del ritmo, comienzas a honrar los ciclos de la vida. Dejas de pedirle a tu cuerpo que funcione como una máquina. Dejas de juzgarte por no estar constantemente motivado, feliz o productivo. Aceptas que todo en la existencia se mueve en olas. La energía, la creatividad, la claridad, el deseo. Aprendes a escuchar tus estaciones internas. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para expandirte y momentos para recogerte. Esta comprensión aporta paz porque reconoces que el invierno emocional no es una falla, sino una preparación, que los vacíos no son castigos, sino pausas sagradas, que cada descenso tiene un ascenso. Ya no fuerzas, fluyes, ya no temes a los ciclos, los acompañas, te conviertes en un danzante del ritmo cósmico y de ahí florece la resiliencia.
ya que sabes que todo pasa y que si honras el ritmo, vivirás en sintonía con el pulso del universo. El principio de causa y efecto te eleva a un nuevo nivel de responsabilidad. Comprendes que nada es casualidad, que cada experiencia que vives tiene unas raíces, que todo lo que llega a ti, una oportunidad, un obstáculo, una persona, una emoción, es consecuencia de causas que muchas veces fueron sembradas tiempo atrás. Esto no te convierte en culpable, sino en consciente, porque también te das cuenta de que al modificar tus acciones, pensamientos e intenciones, siembras nuevas causas y con ellas nuevos efectos. Este principio te libera del papel de víctima. Ya no esperas que otros cambien ni que el mundo te rescate. Te transformas en creador. Inicias acciones con intención, comunicas con conciencia y piensas con un propósito claro. Cada gesto adquiere significado. Cada decisión se convierte en una ofrenda al futuro. Y cuando enfrentas situaciones desafiantes, en lugar de buscar culpables o huir, te cuestionas: ¿qué lección puedo extraer de esto? ¿Qué potencial está oculto tras esta experiencia? ¿Qué patrones debo romper? El último principio, el principio de género, te permite reconciliarte contigo mismo. Te das cuenta de que dentro de ti coexisten dos energías, la masculina, que es activa, lógica y estructurante, y la femenina, que es intuitiva, receptiva y creativa, y ambas son sagradas. Te liberas de roles sociales y de identidades rígidas. Te das la oportunidad de sentir y actuar, de habitar momentos de silencio y de tomar decisiones conscientes. Creas desde la ternura y la firmeza. Este principio no se refiere al género biológico, sino a alcanzar un equilibrio interno. Al integrar estas energías, te vuelves un ser completo. Sanas las heridas de desconexión y dejas de buscar afuera lo que crees que te falta. Reconoces que todo lo que realmente necesitas reside en tu interior. Desde ese lugar de unión, puedes crear con firmeza y sensibilidad, liderar con compasión, amar con límites saludables y vivir sin fracturarte. Vivir el Kybalion no se trata de un destino, sino de un viaje, un compromiso diario. A veces olvidarás esto y en otras ocasiones retrocederás, pero los principios siempre estarán ahí como faros silenciosos. No demandan perfección, solo te piden presencia, atención y valentía. Y cuando los vives de verdad, no solo los comprendes, ocurre algo sutil pero profundo. La vida se transforma, el caos encuentra orden y el sufrimiento pierde su fuerza. Comienzas a discernir patrones donde antes había confusión. El universo ya no te resulta extraño. Se convierte en un aliado, en un reflejo, en un campo sagrado de juego. Porque el Kybalion no es un libro que se cierra al terminar su lectura. Es una enseñanza viva, una llave que abre puertas invisibles, un mapa hacia tu poder olvidado. Y cuando lo integras, no solo despiertas, sino que recuerdas quién eres y todo lo que siempre has sido. Number